Buenas noches, bueno, según en el momento que lo vayan a escuchar, ¿no? Pero pues ahorita estamos filmando ya en la noche y pues primeramente bienvenidos a su canal La Roca es Cristo, donde la gloria es para Cristo nada más. En esta ocasión vamos a traer la continuación de un video donde comencé hablando de este libro, que es La Iglesia Católica de Hans King. Vamos a repetir un poco acerca de la biografía de este sacerdote. Dice que nació en Suiza en 1928. En 1951 se licenció en filosofía para la Universidad Pontificia Georgiana de Roma con un trabajo sobre el humanismo ateo de Jean-Paul Sartre y se doctoró en la Universidad de la Sorbona en 1957. En 1954 fue ordenado sacerdote católico. Ha enseñado en la Universidad de Tubinga de 1960 a 1996, donde también ha dirigido el Instituto de Investigación Ecuménica desde 1963. En 1962 fue nombrado oficialmente por el Papa Juan XXIII consultor teológico del Concilio Vaticano II. Sus opiniones desde sus primeros libros fueron cuestionadas y sancionadas por la jerarquía eclesiástica. Bien, este hombre, Hans Küng, este teólogo católico, dice muchas cosas en su libro. Lógicamente no se los voy a leer todo, pero si les interesa leerlo, pues les vuelvo a repetir, es este libro que se llama La Iglesia Católica de Hans King. Búsquenlo, lo encuentran en Amazon y no me paga nada Amazon. Y es un libro muy interesante porque habla de historia, básicamente, de la Iglesia Católica. Como decíamos en el video anterior, eh, un verdadero teólogo católico, a pesar de que se reconoce él como católico y aunque piensa que la Iglesia Católica sí puede ser la iglesia fundada por Cristo, nos da evidencia muy contundente, históricamente hablando, de, de que realmente no es la Iglesia de Cristo, por varias razones. Una de ellas es una historia basada en luchas de poder, en, en muchas situaciones turbias que tuvieron lugar en cada uno de los papados y el comportamiento de ellos y cómo se fueron alzando, cómo se fueron ellos alzando, cómo la iglesia que viene después de la reforma, después del, del edicto de tolerancia del emperador en turno, cómo esa iglesia fue fortaleciéndose y fue teniendo canonjías y privilegios de parte del Imperio Romano a tal punto de que llegaron a conformarse como una monarquía. Entonces, pues lógicamente es totalmente contrario a lo que Cristo hubiera querido, o de hecho él enseñó, porque él dice que entre ustedes, cuando los discípulos empezaron a preguntar quién sería el más importante de ellos, Cristo dijo, no, no, entre ustedes eso no va a suceder así. El que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos. Entonces, aquí por ejemplo, en la página 56, aquí hay un comentario, dice así, en Roma no había inicialmente un episcopado monárquico, y poco sabemos de ello, aparte de los nombres de los obispos de los primeros 2 siglos. Continúa diciendo, la promesa a Pedro del Evangelio de Mateo 16-18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que resulta hoy tan importante para los actuales obispos de Roma y que adorna el interior de San Pedro en grandes letras negras sobre un fondo dorado, no se cita por entero en la literatura cristiana de los primeros siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo tardío.
el hecho de sustentar el papado en Mateo 16-18 es algo totalmente tardío, que se empieza ya a dar por ahí del siglo III. Vamos a ver, por ejemplo, aquí otro comentario. Dice, el obispo Dámaso, esto está en la página 58, el obispo Dámaso del 366 al 384, un hombre sin demasiados escrúpulos, fue el primero en intentar hacer uso de la cita de Mateo sobre la piedra, que interpretaba en un sentido legalista, para sustentar sus demandas de poder. O sea que aquí Dámaso comienza ya con esa ambición, con esas ansias de poder, y continúa diciendo, él habla exclusivamente de su sede apostólica como si no hubiera otros. La finísima decoración de las tumbas e iglesias romanas y el empeño del experto del norte de Italia, Jerónimo, de pergeñar una traducción mejor y más fácilmente comprensible de la Biblia, posteriormente llamada Vulgata, formaron parte de una política cultural destinada a afianzar la posición de poder de Roma. Entonces vemos cómo esta hambre de poder de estos hombres que iban encumbrándose y formando lo que hoy es una jerarquía, digamos, monárquica. Ellos le llaman una jerarquía eclesiástica, pero en realidad es una monarquía, porque el Papa, el Vaticano, la Ciudad del Vaticano, pues es considerada hoy en día como un estado y un país, es un país-estado, que aunque es el más pequeño del mundo, básicamente pues yo creo que es el que más poder tiene en todo el mundo. No hablamos de un poder, digamos, militar como Estados Unidos, o económico como, como ahora el país de China, ¿no? Mas, sin embargo, es un poder eh, político y de muchísima influencia. ¿Por qué? Porque es la cabeza de una iglesia muy grande que tiene tentáculos por todo el mundo. En cada país, en cada nación, en cada lugar, está representada. Tiene una representación, tiene una parroquia, tiene un templo, tiene un nicho, o como sea que le quiera llamar. E incluso en cuanto a bienes raíces, la Iglesia Católica es inmensamente millonaria, inmensamente rica. Porque si usted póngase a pensar, por ejemplo en México, yo soy mexicano, en cada uno de los lugares, digamos en las plazas de lo que son las plazas de cada lugar, de cada pueblo, de cada ciudad, que viene siendo, digamos, el centro neurálgico de cada entidad federativa, de cada estado, de cada municipio. Está el Palacio Municipal o el Palacio de Gobierno, y ¿qué es lo que está ahí enfrente o a un lado o cerca de ahí? Una parroquia, una catedral, una iglesia católica. Y si podemos, nosotros, si pudiésemos evaluar solamente en cuanto al terreno, cada uno de los terrenos que hay, de la que es dueña la Iglesia Católica, imagínese la cantidad de dinero que tiene, nomás en eso, ya no digamos en otras cosas, nomás en cuanto a terrenos, en cuanto a bienes raíces, en cuanto a propiedades. Ya no se diga que pues muchas de esas propiedades se consideran patrimonio de la humanidad, o pues sí, un patrimonio histórico, porque pues si vemos, por ejemplo, no sé, la Catedral de Notre Dame en París, pues lógicamente tiene un valor muy grande, no solamente en lo económico, pero pues en lo histórico, ¿no? Y así podemos ir citando la Catedral de San Pedro,
la Basílica de San Pedro, mejor dicho. Por ejemplo, ahora la Basílica de Guadalupe, la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, y así, o sea, en varias partes, ¿no? En España, en Portugal, aquí en Estados Unidos, ahí en México, todo Centro, Sudamérica, bueno, en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, es inmensamente rica, la Iglesia Católica es inmensamente rica, como no tenemos una idea. Entonces, bueno, continuamos con la historia que relata este teólogo católico. Dice aquí mismo en la página 58, habla del obispo Ciricio. En el 384 al 399, este es el sucesor de Dámaso. Dice, fue el primero en llamarse a sí mismo papa. Dice, papa del griego papas, era un nombre reverencial y cariñoso para padre, utilizado durante mucho tiempo por los obispos de Oriente. El proceso romano de monopolización de títulos originalmente pertenecientes a muchas iglesias y obispos se había comenzado. Entonces aquí vemos cómo vemos cómo van ellos ya asumiendo esos nombres, esos títulos. Todo esto fue de poco, no es de un momento a otro, sino de poco. Dice, el obispo Inocencio del 401 al 417 solicitó que, tras discutirse en los sínodos, todas las cuestiones importantes debían presentarse al obispo de Roma para que éste tomara una decisión final. Con escasa preocupación por la verdad. O sea, no les importaba la verdad. No, lo único que les importaba es que todas las decisiones pasaran por sus manos. El obispo Bonifacio, del 418 al 422, intentó prohibir cualquier demanda ulterior, declarando sus juicios y decisiones como permanentemente vinculantes. Bueno, vamos a adelantarnos a ver algunas páginas. Le digo, pues no se trata de leerles todo el libro, pero vamos a ir viendo cosas pues curiosas, ¿no? Dice, aquí en la página 68, el título dice, la Iglesia Pontificia, el primer Papa auténtico. La Iglesia Imperial Católica, que se extendió por todo el mundo habitado, se convirtió en la Iglesia Católica tal como la conocemos en un lento proceso que duró varios siglos, los comprendidos entre la antigüedad tardía y la Alta Edad Media, junto con la teología específicamente latina de Agustín, que proporcionó las bases de su fundación teológica. El desarrollo del papado romano, que ya se había preparado, cobró ahora importancia como institución central de la norma eclesiástica y estableció la política de la Iglesia para la nueva constelación de futuros paradigmas. León I, del 440 al 461, sólido teólogo y excelente jurista, predicador y pastor entusiasta y hombre de estado capaz, es la persona a la que los historiadores otorgan el título de papa en su significado real. Escuche, hasta el 440, con León I, es cuando realmente viene ya a consolidarse lo que es la figura del papa. La figura, el nombre papa, ya como con ese significado real. Estamos hablando de casi 500 años después, 440, en el 440, casi 450 años después de Cristo, es cuando por primera vez y de una forma ya así sólida surge la figura del papado y del papa, pues. Y a ver, vamos aquí a la página 69, dice, León veía en el obispo de Roma al sucesor de Pedro, basándose en una epístola del Papa Clemente a Santiago, el hermano del Señor, en Jerusalén. Según esta, en su último testamento Pedro hacía de Clemente su sucesor legítimo, pero la epístola era una falsificación de finales del siglo II
y solo se tradujo al latín entre finales del siglo IV y principios del siglo V. Fíjense en cómo aquí nos dice que en base a una falsificación es que el Papa León comienza esto de la sucesión apostólica. Pero aquí nos dice este teólogo católico que nos está dando estos datos históricos contundentes, dice que era una falsificación. Dice, León, León I, este primer llamado papa, fue el primer obispo de Roma en adornarse con el título pagano de sumo pontífice o pontifex maximus, que el emperador de Bizancio había desechado en 451 después de Cristo. ¿Cómo ve? Era un título que los emperadores utilizaban y que el Papa León se lo apropió, porque los emperadores dejaron de utilizarlo. Y el Papa León dijo, no, yo también lo voy a usar. Pero dice que es un título pagano. Un título pagano, Pontifex Maximus, sumo pontífice. Qué bárbaros, no se medían, los papas no se medían. Y no se siguen midiendo, mire, la verdad es que las cosas no han cambiado mucho. Hay muchas cosas que no sabemos, pero lo poco que la misma historia, una historia que no está mañada, una historia que nos cuentan los que vienen de adentro, nos platican cómo ellos fueron fraguando todas estas situaciones en donde se fueron ellos llenando de poder, de autoridad. Aquí en la página 119 dice así: Urbano VI empezó casi inmediatamente después de su elección a mostrar un exceso tal de incompetencia, megalomanía y perturbación mental que incluso bajo el punto de vista canónico tradicional había razones más que suficientes para relevarle de inmediato de su ministerio. Ese mismo año algunos eligieron otro papa, Clemente VII, de Génova, pero en Roma, Urbano VI no estaba dispuesto a rendir su ministerio. Tras la derrota de sus tropas a las puertas de Roma, Clemente VII o VII volvió a ubicar su trono en Aviñón. Ahora había dos papas en la cristiandad, que pronto se excomulgaron el uno al otro. ¿Y dónde quedó la infalibilidad? ¿Y dónde quedó la sucesión apostólica? Con dos papas al mismo tiempo excomulgándose el uno al otro. Dos papas que se fueron a la guerra por pelearse el poder. ¿Esos son los sucesores de Pedro? ¿Esos son los hombres a los que Cristo encomendó su iglesia? De ninguna manera. ¿Quiénes va a creer eso? Pues yo no les creo, déjenme decirles. Bien, aquí en la página 124 nos da otro comentario, miren. Inocencio, sí, muy inocencios han de ser. Inocencio VIII, quien con su bula dotó de un poderoso estímulo a la casa de brujas, reconoció públicamente a sus hijos ilegítimos y celebró sus matrimonios con esplendor y boato en el Vaticano. Pues no que son célibes. No que el celibato. Es más, no dicen que hasta Pedro era pues que nunca se casó. Que Pedro nunca se casó. Y citan ese texto en la Biblia que dice, cuando dice Cristo, bueno, es que unos se hacen eunucos por el reino de los cielos. Pues estos no eran eunucos, tenían hijos. Y muchos. ¿Cómo ve? Aquí habla de
de otro papa, el astuto Alejandro VI Borgia. No, eso es Borgia. Esa historia de los Borgia no es de cuidado. Dice, el astuto Alejandro VI Borgia, modelo de Maquiavelo, quien se abrió camino hasta el ministerio a través de la simonía. Y tuvo 4 hijos con su amante. Otro eunuco que tuvo hijos. Y también otros hijos de otras mujeres cuando todavía era cardenal. ¿Cómo ven? Puro eunuco, ¿verdad? Excomulgó a Girolamo Savonarola, el gran predicador de la penitencia, y fue responsable de su cremación en Florencia. Bueno, eso ya es otra cosa. Dice, se decía que con Alejandro VI, este papa, regía Venus. Con su sucesor, Julio II, siempre asusando la guerra, regía Marte. Bueno, estos eran hasta aficionados a la astrología, ¿no? Y dice, el Papa León X, quien había sido ordenado cardenal a la edad de 13 años, ¿te imaginas? Cardenal a los 13 años. ¡Qué bárbaros! Por su reprobado tío Inocencio VIII, era sobre todo un amante del arte, gran amante de la vida disipada. ¿Cómo ve? Amante de la vida disipada. O sea, le gustaba el desastre, pues, en términos así más coloquiales. Híjole, bueno. Qué bárbaro. Esa es la vida de los papas, fíjese. No, estos papas no se medían. No se medían estos papas, de verdad que. Hombre, sí. Cada sorpresa que nos encontramos con estos papitas. Y dicen que son infalibles y que el vicario de Cristo, el sucesor de Cristo en la tierra. ¿Usted cree? No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen en esas cosas? Qué bárbaros. Bueno, esto ya lo leímos. Entonces, pues ya para no hacer muy largo el video ahora. Entonces, ¿cómo ve con los infalibles papas que tuvieron hijos, amantes, mujeres? Les gustaba vivir la vida loca. Y eran infalibles. Hombres como Hans King, que por cierto ya falleció, no hace mucho que falleció. Falleció en esta década. Cuando comienzan a decir la verdad, son hechos a un lado. No es que se separen, es que los sacan de la institución católica apostólica romana. No, es que ellos se separan y que son rebeldes. No. Ellos no tienen esa intención de separarse, pero los hacen a un lado. Así como le hicieron a todos, a muchos de los llamados reformadores, que eran católicos, y pues un día no estuvieron de acuerdo con muchas de las cosas que el papado practicaba, y los hicieron a un lado. Después hoy en día quieren empezar a decir que no, que ellos eran los rebeldes y que se apartaron de la iglesia. No es cierto. Los sacaron, a muchos de ellos los mataron y los quemaron y hicieron cuanto quisieron con esas personas. Entonces, hoy en día, pues este hombre no, como ya estamos en una época moderna, pues ya fue más difícil, haberlo mandado a la hoguera.
Pero ¿usted cree que no tenían ganas de quemarlo? Claro que tenían ganas de quemarlo, de desollarlo vivo. Entonces, pues ahí les dejo esta información. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dice un dicho por ahí, ¿verdad?, que no hay más ciego que el que no quiere ver. A ver, ¿por qué los apaches ven así? Le hacen así para ver. ¿Por qué le hacen así? Pues no ven. Entonces así está mucha gente. Le hacen así, pues no van a ver. Abra los ojos. Bueno, entonces hoy me despido. Este es su amigo, su hermano, Edgar de Lira. En este es su canal donde la gloria es para Cristo. Nada más. Pues hasta la próxima. Me despido de ustedes. Dios los bendiga.